Hasta las 12, escucha Mañana con Onda, el magazine informativo de Radio Onda. Claro que sí, aquí estamos y bueno, estábamos hablando de esta fecha tan importante que atravesó todo el programa, esta celebración. Ustedes nos contaron qué significa el mate en sus vidas, algunos dijeron es algo elemental, fundamental. Y bueno, yo creo que es así, porque es muy importante, está todo el tiempo presente acá en nuestros equipos de trabajo, en la cotidianidad de la casa y demás, pero para hablar de este tema necesitamos una voz autorizada, y una de las voces autorizadas que tenemos aquí cerca y a mano es Jorge Díaz. Él es director del Museo del Mate aquí en la ciudad de Tigre. Buenos días, Jorge. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias por atendernos, por tomarse unos minutos para hablar con nosotros. Día del Mate, y qué mejor lugar para referirnos que el propio Museo del Mate. Así es, porque el museo, bueno, allí concentra, digamos, todos estos 20 siglos de esta sana costumbre que es el matear, ¿no es cierto? Wow, Así 20 que siglos el museo ya. es un referente, es el único sobre el tema, digamos, y es el lugar indicado, como bien decía, para, bueno, encontrarse con todo este tiempo de historia, porque, bueno, el museo atesora, te diría que todo lo que existe. Todos los días descubrimos algo más que hay alrededor de la costumbre de matear, pero lo esencial de la historia, a través de 2000 piezas para mostrar sobre la costumbre de matear, está en el museo, como bien decía. Mencionaba Jorge 20 siglos. ¿Cuáles son los orígenes? Sí, ¿A dónde sí. nos tenemos que remontar para hablar del mate? Sí, a los guaraníes, se calcula que los guaraníes llegaron por aquí, por esta región, digamos, del litoral mesopotámico argentino hace unos 7.000 a 8.000 años, y que esta costumbre de matear, cuando descubren los beneficios para su salud de consumir la hoja de la yerba mate de este árbol en infusión, se calculan unos 2.000 años. Son algunas referencias porque no hay nada escrito, por supuesto. Claro. Es una costumbre, como tantas cosas que ellos han descubierto en el hábitat que ellos terminaron eligiendo para desarrollar su vida, ¿no es cierto? Y que más o menos por ahí, en ese tiempo el guaraní no era un idioma escrito, era solamente oral, así que todo lo que se ha transmitido ha sido de ese modo, ¿no es cierto? Se calculan 2.000 años, ¿no es cierto? Y decir que cuando llegaron los conquistadores españoles, había 1.500 años que ellos ya bebían mate, ya habían aprendido a secar la hoja de la yerba mate. En principio lo hacían con la hoja entera, y a donde iban encontrando en la selva algunos pequeños bosquecitos de estos árboles que crecían debajo de otros más altos, ¿no es cierto? Y por supuesto bebían sin bombilla. Yo no conocía los metales, así que... ¿Y cómo era beber ese mate sin bombilla? Porque hoy no lo imaginamos, si no tiene un pequeño filtro o algo. No. ¿Cómo era beber ese mate? Claro, bueno, ellos utilizaban originalmente la calabaza, el calabacín, ¿no es cierto? Que se sigue usando al día de hoy. ¿Cómo? Se sigue usando al día de hoy el mate de calabaza. Sí, la mayoría de las personas siguen prefiriendo ese tipo de mate, pero en aquel tiempo era otra de las cosas que las virtudes de la selva le daban, ¿no es cierto? Era su recipiente para líquidos, ¿no es cierto? Así que con eso hacían una especie de cuenquito, y allí colocaban hojas enteras y agua, y apoyaban sus labios en el borde, y con los dientes filtraban el líquido, ¿no es cierto? Después, unos 1.500 años después, cuando llegan los españoles, había algunas tribus que habían empezado a absorber el líquido utilizando como una cañita tacuara con unas pequeñas perforaciones, y la bombilla que conocemos de metal se empieza a hacer a requerimiento de las clases sociales más pudientes, en plata, en alpaca y en oro, cuando llegan los primeros plateros emigrados de Europa, 1730 por ahí. Bueno, y hablando ya del museo propiamente dicho, que es el kilómetro cero, ¿no? El punto inicial de la ruta del mate, así lo conocemos. Ustedes tienen piezas, algunas insólitas y de muchísimo valor histórico. Yo he tenido la oportunidad de visitar el museo, y tienen hasta elementos que han usado combatientes de Malvinas, por ejemplo, en la guerra. Y de todo, hay un recorrido. ¿Cuáles son las piezas más destacadas con las que cuenta el museo hoy?
Te diría que yo destacaría porque el riquísimo acervo que tiene el museo, que responde a todos los requerimientos de la costumbre, no solo para argentinos, sino también para los extranjeros. Pero vos bien decías, el mate de Malvinas y la bombilla de Malvinas, que nuestros soldados tuvieron que improvisar allí con media latita de gaseosa o con una tapa como mate, y la bombilla improvisada a través del cuerpo externo de un bolígrafo, ¿no es cierto? Hay una lata de yerba marca Gardel de 1936, que una empresa sacó en ese tiempo, un año después de la muerte de Gardel, 1936, ¿no es cierto? Que hasta ahora no hemos encontrado ninguna que haya conservado. Hay mates de 1820 con llamador incluido, con una campanita dentro de su base, ¿no es cierto? Para llamar a la cebadora de mate, que era un personaje que existía en muchas familias. Esto marca las claras la importancia que tenía un mate bien cebado. Cada familia, por supuesto, que tenía sus personas a cargo, generalmente esclavos, había alguien especializado en cebar el mate. Y la gente que quiere... Hay un ejemplar del primer termo de la historia, en 1907, el primer termo de vidrio fabricado en los Estados Unidos. Hay paquetes de yerba de 1935, no de papel, sino de tela. En ese tiempo se usaba mucho la tela del lienzo con tapa y base de madera, con su yerba original adentro, nunca han sido abiertos. Hay una colección de más de 300 marcas de yerba, muchas de ellas ya desaparecidas. Bueno, una cantidad de pavas y graseros y bueno, en fin, es muy, muy completo. Realmente a veces hasta pensamos cómo disminuir esa cantidad para que sea un poco más, digamos, que la gente pueda llevarse, porque cuando mucha gente sale del museo dice, bueno, no me dio el tiempo para ver tantas cosas, ¿no? Pero bueno, cumplimos, claro, porque claro, uno también, uno se enamora de esto también, y muchas de las piezas que integran el museo son en estos 39 años que tiene el museo, que fuimos buscándolas, encontrándolas, es un trabajo permanente de búsqueda y de investigación, pero también hay mucho de aporte, mucha gente viene con sus pequeños tesoros aportándolos al museo y se incorporan al patrimonio. Entonces uno a veces le da no sé qué no mostrar esa pieza porque fue traída con todo el amor de alguien, ¿no? Claro, es una construcción colectiva también este Museo del Mate, claro, ¿no? Claro, es una costumbre colectiva, una costumbre social, y esto sí se puede decir que de los guaraníes hasta hoy incluso todas las nacionalidades que se han afincado por aquí han sido conquistadas por el mate. Exactamente. Jorge, mencionaba usted esto de alguien especializado en el mate que había antes, y para aquellos que no están muy familiarizados o quieren internarse en el tema del mate, ustedes cuentan con una matera, ¿no? En el fondo del museo, donde a veces hay capacitaciones para saber cómo preparar el mate, la temperatura del agua, que es un tema polémico siempre. Y la temperatura del agua es una clave, digamos, para un buen mate, para que la yerba rinda no menos de 20 o 25 cargas de agua sobre ella. Tiene que estar entre 70 y 80 grados centígrados, ¿no es cierto? Está, mirá, nunca hay que cubrir toda la yerba con el agua. Hay que hacer todo un trabajito en ese aspecto, digamos, así que todo tiene que ver, digamos, con preso. No cualquiera se va mate, digamos, una buena mateada siempre tenemos en la familia, en los compañeros de trabajo, en los amigos, a alguien que es el especialista, y bueno, sobre él recae. Es verdad, es el que conduce la cuestión. Cargo de cebador de mate, ¿eh? Jorge Díaz, director del Museo del Mate, ¿cuándo la gente puede acercarse? ¿En qué horarios? ¿Y en qué lugar específicamente está instalado el Museo del Mate aquí en Tigre? Bueno, estamos en la Valle 289, que es la calle que bordea el río Tigre y desemboca en el Paseo Victorica, digamos, allá sobre el río Luján, a 300 metros de la estación de Penes, 200 metros del embarque de catamaranes que van a Martín García, el paseo por el Delta, digamos, todo un lugar muy cómodo para poder llegar, cerca de todas las líneas de colectivo, como decía, de trenes, ¿no es cierto? Abrimos de jueves a domingos, bien, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, los fines de semana un poco más también. Bueno, y estamos allí recibiendo no solamente a los argentinos, sino muchos extranjeros que vienen con el interrogante de qué es esto, qué hacen los argentinos por aquí, tomando esto.
Y también, bueno, también el museo también, ahora ya está terminando la temporada, pero durante todo el año recibe muchas escuelas, desde jardín de infantes hasta universitarios, muchas escuelas de gente extranjera que viene a aprender español aquí en Argentina utilizan el museo para entrar en el vocabulario, digamos, en ciertos términos del vocabulario argentino, ¿no es cierto? Tenemos guías en 5 idiomas, así que wow, la bien, gente de viaje recurren al museo como parte del circuito turístico del Tigre, que es tan completo, tan atractivo. El museo ha venido a traerle, como yo digo, una perlita más, ¿no? Bueno, la verdad, una genialidad, Jorge. Felicitaciones por el trabajo, por la muestra que tienen actualmente, que es preciosa. Recomendamos muchísimo, en especial en este Día del Mate, la visita entonces al Museo del Mate, punto inicial para empezar a recorrer la ruta de la yerba mate y del mate propiamente dicho. Estuvimos charlando con Jorge Díaz, director de este museo. Jorge, muchísimas gracias por estos minutitos para charlar del trabajo de ustedes y bueno, feliz día. Muchas gracias, lo mismo para ustedes, que seguramente son materos, claro. Sí, acá en la radio siempre circula el mate, efectivamente. Bueno, gracias. Jorge, gracias a usted por la comunicación, lo despedimos con un aplauso que suena ahí al aire, y bueno, después la gente va a poder revivir esta entrevista en nuestro canal de YouTube, que es Radio Onda Online. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes, buen día.